Un pasadizo oculto bajo una estructura ancestral que resplandece como si estuviera cubierto de metal precioso. Lo que inició como una simple tormenta terminó revelando uno de los enigmas más sorprendentes de la arqueología moderna. Un corredor sellado por más de 1700 años, repleto de artefactos intrigantes y rastros de ceremonias jamás documentadas. Pero, ¿qué resguardaban realmente los antiguos habitantes en este pasaje? ¿Un portal a otra dimensión o algo mucho más inquietante? Quédate hasta el final, porque lo que se descubrió bajo la estructura sagrada podría cambiar para siempre lo que creíamos saber sobre la ciudad de los dioses. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Y dime en los comentarios, ¿crees que aún quedan más misterios enterrados bajo este sitio ancestral? Ahora sí, prepárate para adentrarte en el pasadizo que la historia quiso mantener oculto. Comenzamos. A 42 kilómetros al noreste de la Ciudad de México, dentro del Valle de México, se encuentra uno de los más imponentes complejos arqueológicos de Mesoamérica, que prosperó entre los años 100 a.C. y 600 después de Cristo. Hablamos de la antigua urbe de los dioses. Su mayor auge tuvo lugar entre el 200 después de Cristo y el 650, cuando se convirtió en uno de los centros comerciales y políticos más influyentes de Mesoamérica. En esta etapa, alcanzó una extensión de aproximadamente 20 kilómetros cuadrados, con una población estimada entre 100,000 y 200,000 habitantes. Estas cifras la posicionan como la urbe prehispánica más relevante de América y la sexta más grande del mundo en su tiempo. Uno de los monumentos más representativos es la estructura de la serpiente sagrada. Esta imponente construcción consta de 7 niveles en talud tablero. Además, gran parte de su fachada occidental fue ornamentada a inicios del siglo III con esculturas que representan a la serpiente sagrada, una de las deidades más antiguas e influyentes de las civilizaciones mesoamericanas, posteriormente conocida como Quetzalcóatl. Simultáneamente, la abundancia de entierros rituales colocados simétricamente en los flancos y esquinas del edificio podría simbolizar a Tonacatepetl, la legendaria montaña sagrada considerada el centro del universo por los antiguos pueblos. Este templo ancestral, el más fastuoso de la urbe de los dioses, vuelve a sorprender al mundo entero. Se trata de un hallazgo que ha dejado perplejos a los arqueólogos, un pasadizo oculto bajo la estructura de la serpiente sagrada. Además de ser uno de los corredores subterráneos más extensos de México, su apariencia es luminosa, como si estuviera recubierta de un metal radiante. En el año 2003, un acontecimiento inesperado marcó el inicio de uno de los descubrimientos más relevantes en la historia de este lugar. Durante las labores de conservación del Templo de la Serpiente Sagrada, una intensa tormenta golpeó la zona arqueológica y empapó el terreno hasta que, debido a la humedad, este cedió. Un hundimiento se formó cerca de la estructura y dejó al descubierto lo que parecía ser una entrada clausurada por los siglos. Lo que comenzó como un infortunio meteorológico pronto se transformó en la llave hacia un enigma ancestral. Los arqueólogos, asombrados por el colapso, empezaron a inspeccionar el sitio con cautela. Al despejar los restos y examinar la composición del suelo, comprendieron que no se trataba de un simple hundimiento natural, sino de un acceso a un pasaje sellado por más de 1700 años. La sorpresa creció aún más al descubrir que este corredor subterráneo podría albergar indicios sobre los rituales y la estructura social de la enigmática civilización teotihuacana. Con sumo cuidado, el arqueólogo mexicano Sergio Gómez y su equipo del Instituto de Antropología e Historia de México descendieron por la abertura recién revelada. Lo que descubrieron al internarse fue un corredor de aproximadamente 103 metros de largo, excavado con una precisión sorprendente. Ubicado entre 14 y 18 metros bajo tierra, este túnel se dirigía hacia el corazón de la pirámide. Desde el inicio, las paredes mostraban señales de que no era una simple obra de construcción, sino un sitio con gran significado ceremonial. Las primeras investigaciones se realizaron con dispositivos robóticos y tecnología de escaneo para prevenir posibles derrumbes y evaluar la solidez de la estructura. Con cada avance, surgían nuevas preguntas. En primer lugar, los investigadores se cuestionaron si este pasaje habría servido para rituales sagrados. Algunos especialistas también sospechan que podría llevar a una cámara oculta. Algo era indudable. El ambiente dentro del túnel, impregnado de humedad y misterio, parecía guardar el eco de un pasado aún presente bajo la superficie. El túnel hallado bajo el templo de la serpiente emplumada no era una simple excavación, sino una obra de ingeniería planificada con detalle.
Construido con una precisión impresionante, su diseño revela un avanzado conocimiento de arquitectura subterránea. Los constructores de la antigua ciudad tallaron el pasadizo con exactitud y reforzaron sus paredes y techos para evitar colapsos, usando piedras y un complejo sistema de soportes que garantizaba su estabilidad. A lo largo de los siglos, los arqueólogos encontraron evidencia de que el acceso fue sellado intencionalmente después de su uso, lo que sugiere que tenía un propósito sagrado o ritual. Su orientación hacia el núcleo ceremonial de la ciudad reforzaba la hipótesis de que era un espacio destinado a ceremonias vinculadas con el mundo espiritual prehispánico. Además, su disposición y estructura reflejan una visión simbólica del cosmos de la cultura teotihuacana, en la que los espacios subterráneos representaban la conexión entre la vida y la muerte. Uno de los hallazgos más impresionantes dentro del pasaje fue el resplandor inusual de sus paredes y suelo. Al analizar su revestimiento, los investigadores detectaron que estaba cubierto con diminutos fragmentos de pirita de hierro, un mineral conocido como el oro de los tontos debido a su semejanza con este metal precioso, aunque sin su valor monetario. Este material reflejaba la luz de las antorchas, creando un efecto deslumbrante, como si el túnel estuviera envuelto en un resplandor dorado. Este detalle indica que el túnel no solo tenía un uso práctico, sino que también poseía un profundo simbolismo. Para la civilización teotihuacana, el inframundo era un dominio de poder y misticismo, y la ilusión de un firmamento brillante bajo tierra pudo haber representado un portal hacia lo divino. La combinación de penumbra con destellos dorados habría creado una atmósfera sobrecogedora, diseñada para impactar a quienes tuvieran el privilegio de recorrer este pasadizo oculto en tiempos ancestrales. Al explorar este espacio resguardado, los arqueólogos encontraron que era más que un simple túnel bajo el templo de la serpiente emplumada. También resultó ser un auténtico tesoro histórico. En su interior, los investigadores han registrado más de 100,000 objetos, una cifra extraordinaria que da testimonio de la riqueza cultural y espiritual de esta gran ciudad antigua. Entre los descubrimientos sobresalen figuras esculpidas con gran detalle, ornamentos lujosos, caracoles marinos provenientes de tierras lejanas, vasijas con patrones elaborados, una variedad de utensilios de madera y metal en excelente estado. A pesar del transcurso del tiempo, estos hallazgos han permitido a los expertos reconstruir la dimensión ceremonial de la antigua ciudad. Muchas de estas piezas parecen haber sido dejadas intencionalmente dentro del pasaje antes de su clausura, reforzando la teoría de que este sitio tenía un significado sagrado. Además, la diversidad de materiales sugiere una red de intercambio comercial altamente desarrollada con distintas regiones de Mesoamérica. Esto indica que Teotihuacán no solo era un centro de poder y espiritualidad, sino también un punto clave en la conexión entre civilizaciones. Entre los numerosos objetos recuperados, algunos destacan por su rareza y posible uso ritual. Uno de los más intrigantes es una esfera de resina fósil esculpida, con un tamaño similar al de una pelota de tenis. Este objeto natural es poco común en los vestigios arqueológicos y pudo haber sido empleado por figuras religiosas en ceremonias de purificación o contacto con lo divino. Su superficie pulida y tonalidad dorada le habrían otorgado un aura especial bajo la tenue iluminación de antorchas. Otro hallazgo igual de relevante es un conjunto de esculturas antropomorfas elaboradas en piedra verde y vidrio volcánico. Estas representaciones podrían haber simbolizado divinidades o ancestros. También se localizaron pequeños recipientes con restos de sustancias aún en análisis, posiblemente vinculadas con prácticas espirituales. Cada uno de estos elementos encierra una historia oculta en el tiempo y proporciona claves sobre los rituales que se realizaban en las entrañas de Teotihuacán. La mayoría de los especialistas coinciden en que el pasadizo bajo la pirámide de la serpiente emplumada no se construyó únicamente con fines arquitectónicos, sino que tenía un profundo valor simbólico. Su disposición y orientación parecen reflejar la cosmovisión teotihuacana del inframundo, un ámbito sagrado relacionado con la transformación y el renacer. En diversas culturas mesoamericanas, las grutas y espacios subterráneos eran concebidos como accesos a este reino oculto. En este sentido, el túnel de Teotihuacán parece haber sido una de estas entradas místicas. Al mismo tiempo, la presencia de un mineral brillante en sus muros y suelo habría tenido un papel crucial en la ambientación ritual. Bajo la luz de las antorchas, los fragmentos metálicos habrían reflejado destellos dorados, creando la ilusión de un firmamento en el interior de la Tierra. Este efecto visual reforzaría la creencia de que el pasaje era una vía de conexión entre el plano terrenal y el más allá, un sitio propicio para ceremonias con un alto significado trascendental. Más allá de su simbolismo, las pruebas indican que este espacio desempeñó un papel activo en la vida ritual de Teotihuacán.
Se considera que en este sitio se realizaban rituales de iniciación para nuevos líderes, quienes al atravesarlo vivían un renacimiento simbólico y salían con un vínculo fortalecido con las fuerzas espirituales y los ancestros. Este tipo de prácticas eran esenciales en la legitimación del poder en las sociedades mesoamericanas, pues conectaban a los dirigentes con lo sobrenatural. Además de estas ceremonias, el pasaje pudo haber sido utilizado para ofrendas y rituales asociados con la fertilidad, el tránsito a otro plano y la renovación cíclica del universo. Los elementos encontrados en su interior, como la esfera de resina y las figuras de piedra verde, podrían haber jugado un papel fundamental en estos eventos. Esto refuerza la idea de que el lugar servía como un puente entre lo humano y lo sagrado. Con su clausura deliberada, los habitantes de Teotihuacán no solo cerraron el acceso al túnel, sino que sellaron un sitio consagrado destinado a permanecer oculto hasta su inesperado hallazgo. El descubrimiento del pasaje subterráneo bajo la pirámide de la serpiente emplumada ha cambiado la forma en que los expertos comprenden la cultura teotihuacana. Durante mucho tiempo, varios aspectos de su organización social y sus ceremonias espirituales permanecieron en la incertidumbre, pero este hallazgo ha brindado información crucial sobre sus costumbres y rituales. La variedad de objetos encontrados dentro del pasaje sugiere que la ciudad contaba con una élite espiritual influyente y un sistema de ceremonias bien estructurado, lo que refuerza la idea de que Teotihuacán fue un importante centro de poder y espiritualidad en Mesoamérica. Además, este túnel ha permitido a los investigadores adentrarse en la visión teotihuacana sobre el mundo subterráneo y su conexión con el liderazgo. La posibilidad de que este espacio haya sido utilizado en ceremonias de legitimación fortalece la teoría de que el poder de los dirigentes estaba profundamente vinculado con lo sagrado. Este descubrimiento contribuye a reconstruir la cosmovisión de la civilización teotihuacana, al mismo tiempo, la sitúa dentro de un contexto más amplio dentro de la historia mesoamericana, evidenciando vínculos culturales y espirituales con otras sociedades de la región. Desde su hallazgo, el pasaje ha sido objeto de una minuciosa excavación y conservación. La humedad y la fragilidad de ciertos materiales han representado un reto, lo que ha llevado a los especialistas a emplear herramientas avanzadas para proteger los vestigios sin comprometerlos. Métodos como el escaneo digital y el estudio de materiales han permitido obtener información detallada sin alterar la estructura original del túnel, garantizando que las investigaciones puedan continuar sin afectar su estado. A pesar del tiempo transcurrido desde su descubrimiento, el pasaje aún guarda misterios por desvelar. El análisis de los objetos hallados sigue en proceso, y cada nuevo estudio aporta información sobre la vida cotidiana, las prácticas ceremoniales y los intercambios comerciales en Teotihuacán. Este hallazgo ha abierto una ventana al pasado y ha permitido a los arqueólogos y al mundo comprender mejor una de las civilizaciones más intrigantes de la historia. Mientras las investigaciones avanzan, el pasaje sigue siendo un testimonio palpable del esplendor y el enigma que rodean a la antigua metrópoli de los dioses. ¿Podrían existir más túneles ocultos bajo los monumentos mexicanos? ¿Habrá alguna conexión entre ellos y este descubrimiento en Teotihuacán? Y eso es todo por el vídeo de hoy. Si te gustó, activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos y suscríbete. Nos vemos pronto.